Steve Jobs, Lecciones de liderazgo. Resumen del libro capítulo por capítulo. Prólogo. Steve Jobs cofundó Apple en el garaje de sus padres en 1976. Fue destituido de la empresa en 1985. Regresó para rescatarla de la bancarrota en 1997. Y para 2011, cuando murió, ya la había convertido en una de las empresas más valiosas del mundo. Ayudó a transformar varias industrias, lo que lo convirtió en uno de los grandes innovadores estadounidenses. No era un santo, pero la historia recordará cómo aplicó la imaginación a la tecnología y los negocios. Su personalidad era parte esencial de cómo hacía negocios. Aunque no siempre trataba bien a sus trabajadores, lo respetaban y preferían trabajar en Apple, aunque podían haber optado por otras opciones. Cuando le preguntaron cuál consideraba su creación más importante, en lugar de mencionar un producto, él mencionó a la empresa. Pues es más difícil e importante crear una empresa duradera que crear un buen producto. Las lecciones de Steve Jobs deben extraerse tras evaluar lo que consiguió en vida, y las vamos a conocer ahora. Capítulo 1. Concéntrate. Cuando Steve Jobs recuperó el control de Apple en 1997, la empresa estaba trabajando en muchos proyectos para nuevos productos. Así que lo primero que hizo fue cancelar todos ellos y dedicarse simplemente en 4 productos que fueran excelentes para cumplir 4 necesidades específicas. Steve decía que decidir lo que no hay que hacer es tan importante como decidir lo que hay que hacer, por lo que evitaba cualquier cosa que lo distrajera y se enfocaba en lo realmente importante. Al concentrarnos en pocas cosas que sean realmente importantes, podemos deshacernos de todo lo demás que nos retrasa. Capítulo 2. Simplifica. La sencillez era la clave para los productos de Apple, pues esto hacía que fueran intuitivos de manejar y que no representaran un reto o algo difícil para el consumidor. Por esa razón, una de sus frases insignia era: "La sencillez es la máxima sofisticación". Pero claro, hace falta mucho trabajo para que algo resulte sencillo, para comprender de verdad los desafíos latentes de obtener soluciones elegantes. Cuando Steve Jobs buscaba empresas o sectores vulnerables en los cuales entrar, siempre se preguntaba quién estaba haciendo los productos más complicados de lo necesario. Así fue como decidió entrar en la industria de los reproductores de música con el iPod o en la de los teléfonos celulares con el iPhone. Capítulo 3. Responsabilízate de todo el proceso. Jobs consideraba muy importante que el hardware, el software y los periféricos se encontrasen firmemente integrados. Evitar en lo posible que saltara una pantalla de error, pues consideraba que se debería asumir completamente la responsabilidad de la experiencia del usuario, lo cual él llamaba el paquete completo. Este enfoque de responsabilidad posiblemente obedecía a su pasión por la perfección y a su personalidad controladora. Y aunque ese enfoque no siempre rinde el máximo beneficio a corto plazo, sin duda, garantizar una buena experiencia del usuario conlleva a resaltar en el mercado. Capítulo 4. Cuando te quedes atrás, da un salto adelante. El distintivo de una empresa innovadora no es solo ser la primera en tener nuevas ideas. También es saber cómo dar un salto al frente cuando se encuentra rezagada. Cuando los PC de Apple se quedaban atrás en la gestión de la música, la empresa decidió crear un sistema integrado que resultó ser iTunes y el iPod, lo cual revolucionó la industria musical, y antes de que los celulares añadieran reproductores de música en sus funciones, Apple decidió canibalizar las ventas del iPod mediante la creación del iPhone. Jobs dijo: "Si no nos devoramos a nosotros mismos, lo hará otro". Capítulo 5. Piensa en los productos antes que en los beneficios. Jobs decía: "Céntrate en crear un gran producto y los beneficios llegarán". Se debe tener la determinación de crear productos geniales y de no conformarse. Cuando el dinero se convierte en la meta, las prioridades cambian,
y eso afecta a todos los campos. Capítulo 6. No dejes que los focus group te esclavicen. Steve Jobs no creía en los focus group porque decía que la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Es como la cita de Henry Ford que decía: si les hubiera preguntado a los clientes qué querían, en lugar de un auto hubieran contestado un caballo más rápido. Saber lo que los clientes quieren es muy diferente a saber lo que en realidad desean. Para saber lo que los clientes desean se requiere intuición e instinto. Algo útil cuando estás fabricando esos productos es pensarlo como si lo hicieras para ti mismo o para algún amigo o familiar, porque en esos casos no te conformas con cualquier cosa. Nuestra tarea es leer las cosas que todavía no están en la página. Capítulo 7. Distorsiona la realidad. Se llamaba distorsión de la realidad a una habilidad que tenía Steve Jobs que permitía motivar a las personas de tal forma que consiguieran metas que, pensándolo de forma racional, parecían inalcanzables. Un ejemplo de esto es cuando Steve Jobs convenció a Steve Wozniak de crear un videojuego que originalmente habría necesitado meses de trabajo en solo 4 días. Aunque Wozniak sabía que era imposible, terminó haciéndolo. Los que no conocían a Jobs interpretaban lo del campo de distorsión de la realidad como un eufemismo con el que en realidad aludían a su presunto carácter intimidatorio y a sus mentiras, pero era mucho más que eso. Capítulo 8. Transmite. Steve Jobs aprendió de su mentor Mike Markkula el principio de transmitir, que básicamente nos dice que la gente sí juzga un libro por su portada. Es por esa razón que en los productos son tan importantes los colores, el diseño de la caja, y que cuando las personas los abran por primera vez tengan una experiencia que condicione cómo se va a percibir el dispositivo. Capítulo 9. Exige la perfección. En todos los proyectos en los que trabajaba Steve Jobs, había un momento en el que realizaba una pausa y hacía una revisión de todo el trabajo que se había realizado. Y si era necesario cambiar todo desde cero para que sea lo mejor posible, se hacía. Esa actitud perfeccionista se transmite incluso en las partes de los dispositivos que la gente ni siquiera iba a ver, como los circuitos. Jobs decía: quiero que sea tan hermoso como sea posible, aunque no vaya a verlo nadie. Capítulo 10. Trabaja con los mejores. Jobs se caracterizaba por su impaciencia, mal genio y exigencia con los que lo rodeaban. Wozniak decía que probablemente no era necesaria la forma grosera que tenía Jobs para motivar a un equipo, pero también reconoce que si él hubiera dirigido el proyecto de Macintosh, probablemente todo hubiera sido un desastre. Steve Jobs dijo: he aprendido con el paso de los años que cuando cuentas con gente muy buena, no necesitas estar siempre encima de ellos. Aún así, si el trabajo de alguien le parecía un asco, se lo decía en la cara. Capítulo 11. Fomenta el cara a cara. A pesar de trabajar en una empresa centrada en la tecnología, Steve Jobs consideraba mucho más eficaces las reuniones presenciales que usar medios como chat, correo electrónico o reuniones remotas. No le gustaban las presentaciones formales, pero le encantaban las reuniones informales cara a cara. Consideraba mejor en esas reuniones discutir los problemas y encontrar soluciones en lugar de simplemente guiarse en PowerPoints preparados. Capítulo 12. Mantén una visión general sin olvidar los detalles. Jobs se volcaba con pasión tanto en los grandes temas como en los menos importantes. Mientras visualizaba la estrategia general, también se fijaba en los aspectos más íntimos del diseño. Un ejemplo de esto es cuando en el año 2000 se intentaba sincronizar todos los dispositivos con la nube, y mientras se enfocaba en los complejos servidores, también seguía dándole vueltas a la forma y el color de los tornillos que irían en el interior de los dispositivos. Capítulo 13. Combina las humanidades y las ciencias. Es muy importante la interacción entre las humanidades y las ciencias. Existieron mejores tecnólogos como Wozniak y Gates, y mejores artistas también, pero fue Steve Jobs quien vinculó las humanidades con las ciencias, la creatividad con la tecnología, el arte con la ingeniería.
La creatividad puede desarrollarse cuando se combina el interés por las ciencias y las humanidades con una personalidad fuerte. Esa es la esencia de la imaginación aplicada. Capítulo 14. Sigue hambriento, sigue insensato. En el último número de una revista que le gustaba a Jobs, había una foto con una frase que decía: sigue hambriento, sigue insensato. Él mantuvo ese espíritu en todas las facetas de su vida, incluso cuando Apple se convirtió en una sociedad corporativa, pues en el fondo todavía era un hacker y un hippie. Una prueba de ello es la redacción de los anuncios de la campaña Piensa Diferente. Y cito: esto es un homenaje a los locos, a los inadaptados, a los rebeldes, a los alborotadores, a las fichas redondas en los huecos cuadrados. Aunque algunos los vean como a locos, nosotros vemos su genio. Porque las personas lo bastante locas como para pensar que pueden cambiar el mundo, son las que lo cambian.